¿Por qué no recomiendo hacer day trading? Si quieres que te responda a esta pregunta, quédate en este vídeo y vas a saber los motivos por los que yo no recomiendo ni a un principiante ni a uno más avanzado hacer day trading. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos. Bien, esa pregunta la dividiría en distintas cuestiones. Lo primero es por qué no recomiendo hacer day trading a un trader principiante. Pues principalmente porque el day trading es la parte más difícil, o sea, en temporalidades cuanto más altas son, más fácil es tener una rentabilidad, una consistencia. A medida que bajas hay más ruido, más complicaciones, el broker se lleva una tajada mucho más grande y se complica muchísimo más ganar. Entonces, lógicamente, uno tiene que ponérselo fácil cuando aprende y no puede empezar la casa por el tejado. Entonces, lo primero es aprender a ganar en temporalidades altas. Ya conseguirás después ir bajando a temporalidades más bajas si te interesa. El segundo tema es que la gente cree que en day trading uno hace grandísimas fortunas y se hace muy rico de la noche a la mañana y partiendo de una cuenta pequeña, y para swing trading se necesita una cuenta muy robusta, muy grande, y eso no es así. O sea, ganar en day trading es mucho más difícil y al final los rendimientos que yo saco en H4 o en M5, M5 no, M15, pues no son tan diferentes, es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿para qué trabajar muchas horas? Porque en temporalidades bajas pues tienes que dedicarle 3-4 horas o las que puedas dedicar cada día a esa temporalidad baja donde estás súper estresado y ese rato que trabajas es de mucha tensión, pudiendo abrir el gráfico 5 minutos, 10 minutos al día en gráfico diario o cada 4 horas una alarma y controlar 5 minutitos cada 4 horas las operaciones que tienes en H4. ¿Por qué trabajar tanto si al final el rendimiento no es mejor sino peor? Entonces, otro tema es el backtesting. En Código Trading somos una academia de trading especializada en trading cuantitativo. El trading cuantitativo es el estudio en el pasado de una estrategia con modelo científico, matemático y estadístico de esa estrategia para ver qué probabilidad tiene para el futuro. Entonces ahí sacas los beneficios medios que cabe esperar y también los drawdowns máximos y no vas a ciegas a diferencia del trading más discrecional. Entonces si te interesa aprender esta modalidad de trading, el trading cuantitativo, te dejo aquí en pantalla el link donde puedes acceder a la academia y verás pues desde la formación gratuita Código A que ofrecemos, pasando ya a las formaciones con mentoría y aulas virtuales y también lo que son las becas para Latinoamérica. Entonces en pantalla tienes el link con todo lo que ofrecemos. Entonces el day trading tiene otros handicaps, como te he dicho que soy especialista en trading cuantitativo. Al hacer análisis en el pasado me he dado cuenta que mis estrategias, las que realmente tienen una probabilidad positiva en el largo plazo, pues funcionan como muy abajo en M15. Por debajo de M15 ya no funcionan ni en M1, ni en M5, ni en el TIC, lógicamente. Lógicamente el peor resultado es en el TIC, después M1 y finalmente M5. Entonces, muchos te dicen, eso es porque sobre todo haces Forex, porque el Forex hay el spread y el broker te cobra mucho. Pues no, yo eso lo he probado en Forex, lo he probado en futuros, lo he probado en acciones y en todos lados el hecho de operar en temporalidades muy bajas te repercute negativamente y me dirás, ¿y por qué? Pues imaginemos, el eurodólar, el broker aproximadamente se te va a quedar un pip. Es lo que él gana. En una temporalidad como M1 o M5 a lo mejor vas a buscar 8 pips o 10 pips de TP, de profit, ¿no? El objetivo que buscas. ¿Qué sucede si por ejemplo son 10 pips? Pues que el 1% de la operación se la estás dando al broker. De 10 pips, un pip es para el broker. Eso sucede igual con otros mercados que en lugar de spread tienen comisiones, o brokers que en lugar de spread tienen comisiones o que tienen ambas cosas. Al bajar mucho, lo que le pagas al broker supone un porcentaje muy grande de la operación. En cambio, en diario, si estás buscando 200 pips,
¿Qué supone un pip para el broker? El 0,5% de toda la operación, o sea, es casi insignificante. Entonces, como lo único que hay es que algunos comportamientos dan una pequeña ventaja probabilística en el largo plazo, pero nada del 90%, eso son mentiras. O sea, no existen rendimientos del 90% o rendimientos de un 100% mensual, todo eso es falso, totalmente falso. Y los que conocéis mi canal ya me habéis escuchado desmintiendo todas esas mentiras que algunos actores en este sector dicen y sabéis que eso no es así. Entonces, como la realidad es que la ventaja probabilística es muy pequeña y al final se necesitan muchos eventos para ganar muy poco con una cuenta grande, aquí de lo que se trata realmente es de eso, tener una cuenta grande y ganar poquito. O sea, un 30% anual está súper bien. Entonces, ¿por qué hay interés en que operes en day trading y se dicen todas esas mentiras? Pues porque a los brokers lo que más les interesa es que abras muchísimas operaciones, porque cuando ellos cobran es cuando abres una operación. Y por lo tanto, que tú hagas 5 operaciones por semana no les interesa, les interesa que hagas 20 o 30 operaciones porque ellos cobran mucho más. Y de ahí que se hayan difundido esas mentiras de que el day trading es donde más se gana y que es donde uno puede amasar más rápido una fortuna. Eso no es así y mis análisis en el pasado me han dado que ninguna de las estrategias backtesteadas realmente da un rendimiento positivo en el TIC o en M1 en temporalidades tan bajas. Y al final, alguna que es una estrategia muy buena, en M5 lo que acaba dando es un rango, porque la ventaja probabilística es suficientemente buena para cubrir las comisiones y el spread, pero no tanto, y entonces acaba estando en horizontal y de nada sirve estar en horizontal. Entonces, después de desmentir todas esas bulos, esas mentiras sobre el trading y el tema del day trading, ya entiendes el por qué. Ni para un trader principiante ni yo opero en intradía. El tema de por qué un profesional o alguien que estudia en la academia no le recomiendo bajar a M1, pues es porque le digo, hazlo tú mismo. Coge la estrategia que utilizas y te va tan bien en H4 o en M15 o en H1 o en diario y hazle un backtest en temporalidad muy baja. Entonces, él mismo se da cuenta de que todo eso de que bajando a temporalidades tan bajas se puede ganar mucho es al revés. Ahí solo está ganando el broker. ¿Y de qué sirve que solo gane el broker si lo importante aquí es que gane el trader? Bien, espero que hayas entendido el mecanismo, el funcionamiento y el motivo técnico y matemático de por qué al bajar es más difícil. No solo está el tema del broker, también está el ruido. En esas temporalidades, si no eres un robot de alta frecuencia, es muy difícil y ahí los robots, no los traders manuales, son los reyes y buscan pequeños desajustes y cosas que hacen que acaben ganando unos pips cada día, pero siendo humano actualmente es prácticamente imposible poder competir en temporalidades tan bajas. Bien, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y también suscríbete aquí en el canal y dale a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy creando. Y no te olvides de visitar códigotrading.com donde tienes todas las formaciones disponibles. Nos vemos en el próximo vídeo.